Doctor Carlos de Paula. El doctor de Paula es especialista en otorrinolaringología y patología cervicofacial. Fue médico residente de otorrinolaringología en el Hospital Clínico Universitario de Valencia desde 2002 hasta 2006 y de 2007 hasta la actualidad médico adjunto de otorrinolaringología en el Hospital Universitario La Fe, en la unidad de otología e implantes auditivos. Es doctor en medicina y cirugía, sobresaliente cum laude por la Universidad de Valencia. El título de su tesis doctoral fue Aplasia e hipoaplasia del nervio auditivo, correlación anatómico-funcional. Es profesor asociado asistencial del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia. El doctor de Paula nos va a ofrecer la ponencia titulada Hipoacusia unilateral, consecuencias, causas y tratamiento. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, como han dicho, yo trabajo en el Hospital La Fe, soy una de las partes del equipo de otología. Quizás somos la última parte del escalón, pero ahora veréis que sobre todo en las hipoacusias trabaja mucha gente y siempre el objetivo para nosotros es que intentar que la evolución del niño sea una evolución exactamente igual a la de un niño normal en la medida de las posibilidades. Entonces, en la siguiente presentación vamos a hablar de la unilateral, es decir, qué ocurre cuando tenemos un niño o un adulto que pierde completamente la audición de un oído. Hemos dividido la charla en 4 partes. Hablaremos en primer lugar de las consecuencias, de las causas, de los tratamientos e intentaremos establecer algún tipo de conclusión. Vamos a hablar un poco de historia. Estamos en los años 80, no existen programas de detección de la sordera, no existe un tratamiento eficaz de las hipoacusias profundas bilaterales y en estas circunstancias pues nadie se preguntaba qué pasaba con los pacientes que oían solo por un oído. La consideración tradicional, incluso hay otorrinos que os lo pueden decir todavía en las consultas, es que con un oído normal es suficiente para el desarrollo típico del habla, del lenguaje y ya está, contrólate el único oído que tienes y a funcionar. Pero llegan los años 90 y aparecen los implantes cocleares. En principio la indicación van a ser las hipoacusias neurosensoriales profundas bilaterales, solo en adultos, pero poco a poco empiezan a operarse niños y se sabe por los diferentes estudios que cuanto antes lo operemos, mejor va a ser el resultado. Cambiamos de milenio y pasamos al año 2000, empiezan a aparecer los programas universales de detección precoz de la hipoacusia y, como ha dicho antes Tono, sabemos que hay que operarlos cuanto antes, si la pérdida es simétrica bilateral y si podemos lo más próximos al nacimiento. Pero empezamos a preguntarnos qué pasa con las unilaterales. ¿Qué hacemos con las unilaterales? ¿Por qué es importante oír con los dos oídos? Pues vamos a hablar primero de por qué va a ser importante oír con los dos oídos. La binauralidad es un concepto a nivel del procesamiento del sistema auditivo central, es decir, la binauralidad consiste en el análisis y el procesamiento de esta señal que recibe cada oído por separado. Cuando tenemos dos oídos, somos capaces de diferenciar la señal auditiva tanto en tiempo como en intensidad. ¿Cuáles van a ser las ventajas de la binauralidad? Pues lo que todos sabemos es que vamos a mejorar la percepción vocal en ruido a través de 3 efectos y vamos a mejorar la localización sonora. Y como he dicho, todo esto se va a integrar a nivel del sistema nervioso central. Vamos a hablar de esas 3 características que tiene la percepción vocal en ruido. En primer lugar, hablaremos de la sumación binaural. ¿Qué es la sumación binaural? Pues es la mayor sensibilidad que tiene el oyente al sonido cuando los dos oídos funcionan a la vez en lugar de uno solo. Y todo eso hace que mejoremos el procesamiento auditivo central. Este efecto de sumación puede ser de 2 a 3 decibelios para sonidos apenas perceptibles hasta 10 decibelios para aquellos sonidos de mayor intensidad. Es decir, tenemos un efecto de sumación cuando tenemos los dos oídos funcionando de forma simétrica. Existe un segundo fenómeno que es el fenómeno del efecto sombra o de difracción. ¿Y en qué consiste? Pues que nuestra propia cabeza, cuando
solo tenemos un oído, va a actuar de barrera provocando la atenuación de la intensidad del sonido, de tal forma que esta atenuación de la intensidad se va a producir generalmente a partir de los 500 hercios y va a ser más marcado a medida que nos acerquemos a las frecuencias agudas. Por lo tanto, si yo tengo solo un oído, este mecanismo es verdaderamente importante, sobre todo en situaciones de ruido. El tercer efecto que vamos a tener es el manejo binaural del enmascaramiento, lo que se llama efecto Scale. ¿Qué significa eso? Pues que es muy difícil, como estamos ahora, estar en una situación de silencio total. Que cuando la señal y el ruido vienen desde diferentes direcciones y tenemos una audición bilateral simétrica normal, nuestro propio cerebro va a ser capaz de diferenciar señal y ruido comparando tanto tiempo como intensidad. Esto es lo que verdaderamente nos va a dar lugar a la audición binaural, es decir, la capacidad que tenemos de poder diferenciar lo que es la señal del propio lenguaje y poder eliminar el ruido. Pero a su vez sabemos que nos va a dar una capacidad de localización, tanto por las diferencias interaurales en tiempo, como en fase, como en intensidad. ¿A qué llamamos localización? Pues nosotros sabemos que cuando tenemos los dos oídos funcionantes somos capaces de localizar sonidos en el plano horizontal con una precisión de hasta 4 grados. Y para ello, nuestro cerebro, ¿qué estudia? Pues las diferencias tanto en intensidad como las diferencias en tiempo. Hemos hecho estudios con altavoces desde hace mucho tiempo y se sabe que la precisión de la localización en una audición binaural es muy específica. Habréis visto, sobre todo los logopedas, que cuando tenemos un niño con una pérdida auditiva unilateral, una de las características más importantes es que pierden la capacidad de localizar el sonido. Los llamas por detrás y no saben de dónde les está llegando la señal auditiva. Entonces, cuando tenemos un niño o un adulto en el que falla la binauralidad, hablamos de hipoacusia unilateral. Y cuando esa hipoacusia unilateral es muy importante, hablamos de lo que llamamos el single side deafness, es decir, la sordera unilateral. ¿Y qué ocurre? Pues como hemos explicado antes, se nos manifiesta en que el paciente en situaciones de ruido no entiende. Todo esto se ha estudiado tanto en niños como en adultos y se ha visto que aquellos niños con sordera unilateral tienen una alteración en el desarrollo del lenguaje en una época preescolar, que hasta un porcentaje de un 24 a un 35% han llegado a repetir un curso. Que estos niños necesitan un apoyo adicional y logopédico en su ambiente escolar y que muchas veces a estos niños se les ha diagnosticado erróneamente de un síndrome de hiperactividad o un déficit de atención. ¿Y qué pasa en los adultos? Pues los adultos generalmente pierden todas estas ventajas que hemos estado hablando de la binauralidad y por tanto desarrollan un mecanismo de fatiga auditiva, sobre todo en las conversaciones, que les hace estar constantemente, hacer un sobreesfuerzo en aquellas situaciones de ruido porque si no, vemos que no son incapaces de entender. Y a su vez eso genera unos efectos psicológicos por la sensación que tienen de aislamiento y de exclusión social. Esto es un esquema que sacó Alicia Huarte sobre qué nos pasa a las sorderas unilaterales en la calle. Pues que las voces y los ruidos les llegan por el mismo oído, por lo tanto el paciente no es capaz de localizar el sonido y ¿qué hacen? Pues muchas veces utilizan la lectura labial de forma innata en los niños y empiezan a complementar con una lectura labial. Y en el colegio, pues en el colegio que tienen que prestar más atención, tienen que colocar el oído oyente hacia la fuente emisora, están fundidos al terminar la jornada escolar y por lo tanto requieren un mayor esfuerzo. ¿Cuáles son las causas? Y esto es lo que verdaderamente a nosotros nos trae de cabeza, porque nos llegan niños muy pequeños, pero nos llegan niños muy mayores y el tiempo de deprivación auditiva es fundamental a la hora de decidir un tratamiento. La hipoacusia unilateral, como sabemos, es más frecuente incluso que la bilateral, pero
verdaderamente su interés está en aumento. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos las consecuencias que trae, sabemos que lo podemos diagnosticar a través de unos programas de screening y porque tenemos una batería de tratamientos que hacen que podamos dar una funcionalidad a este tipo de oídos que han nacido o que han desarrollado una sordera precoz. Entonces, nosotros hicimos un trabajo hace un par de años y revisamos qué pasa, cuál es la etiología de los niños que nos llegan con hipoacusia unilateral a nuestro centro. Y veréis el problema en el que estamos envueltos ahora mismo. Para dicho estudio incluimos 36 niños con hipoacusia unilateral diagnosticados o referidos a nuestro hospital en los últimos 4 años y estudiamos qué edad tenían cuando la descubrimos, qué tipo de pérdida auditiva, las pruebas de imagen y una batería de pruebas que hacemos para intentar saber cuál es la etiología. Entonces, tenemos niños que nos llegan y no sabemos desde cuándo se han quedado sordos. Tenemos niños con hipoacusias congénitas que sabemos que han nacido sordos y que nos pueden dar unas posibilidades de tratamiento precoz y efectivo si la anatomía nos lo permite. Pero tenemos entre un 16% de las desconocidas y un 14% de las tardías que decimos, ¿qué tratamiento le podemos ofrecer a este niño? Existe un periodo de privación auditiva que a veces desconocemos y no sabemos qué le puede ir mejor. Si un implante de vía ósea, que lo que va a hacer es mandar la señal al oído sano, pero nos olvidamos del oído cofótico, o un implante coclear, y a veces ahí hay que decidir. La gran mayoría de casos con sordera unilateral se deben a malformaciones. ¿Y qué malformaciones son las que tienen estos niños con sordera unilateral? Pues de los 14 casos, 13 tienen un problema a nivel del nervio auditivo. Nacen con un nervio auditivo que o está poco desarrollado o está ausente. Y otro tipo de malformaciones son las dilataciones de acueducto vestibular, ¿vale? El acueducto vestibular es un conducto que comunica el vestíbulo, lo que llamamos el laberinto posterior, con el líquido cefalorraquídeo y genera, cuando está dilatado, una hiperpresión que hace que los niños pierdan audición. Podría ser la malformación congénita más frecuente asociada a hipoacusia en los niños, la dilatación del acueducto vestibular. ¿Cómo sabemos nosotros si estos niños son, cómo detectamos esa pérdida o ese problema en el nervio auditivo? Pues cuando nosotros cortamos el nervio auditivo, como veis en la imagen de la izquierda, el conducto auditivo interno, vemos varios nervios. Vemos aquí el nervio facial, vemos el nervio coclear y vemos los nervios vestibulares. Y eso en una resonancia se ve así. ¿Veis? Aquí veríamos el nervio facial, el nervio coclear y los nervios vestibulares. Pero tenemos malformaciones donde cortamos el nervio y solo vemos que existe nervio facial. No existe ningún canal que va al caracol ni al vestíbulo. O tenemos otros casos donde tenemos los dos nervios vestibulares, tenemos el nervio facial, pero nos falta el nervio coclear. Teóricamente, eso sería una contraindicación para la colocación de un implante coclear. Teóricamente, ¿vale? Porque también hemos visto que hay veces que existe una ausencia de este nervio coclear, pero hay fibras cocleares que van a través de otras, o que no se pueden ver con la resonancia, que pueden llevar una señal auditiva. Pero eso sería otra cuestión de otra charla. Y también vemos a veces malformaciones del oído interno. Vemos caracoles que no están bien formados, vemos aquí, como veis aquí abajo, una dilatación del acueducto vestibular, que sería este conducto de aquí. Vemos, por ejemplo, que aquí el canal del nervio coclear que iría al caracol pues está prácticamente obstruido, y vemos la peor de las malformaciones que se puede encontrar un otorrino, que no tenemos un caracol aislado, pero veis, no hay ninguna estructura que entre dentro del caracol. Y tenemos otra serie de casos que son las adquiridas. Tenemos 9 casos adquiridos y he querido destacaros
dos patologías que para nosotros están actualmente en auge en la otorrinolaringología pediátrica. Una es la meningitis y la otra es el citomegalovirus congénito. ¿Qué es el citomegalovirus? Pues pertenece a la familia de los herpes y es un virus que tiene capacidad de latencia y de reactivación. Tiene especial trofismo por el oído interno y genera una laberintitis, una pérdida de la celularidad del oído interno y a nivel también del ganglio espiral. ¿Qué sabemos hoy en día del citomegalovirus? Pues que es la infección viral congénita más frecuente, que es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial no hereditaria, que hasta el 2,5% de las gestantes pueden padecer la primoinfección y de las gestantes que ya han padecido el citomegalovirus, este se puede reactivar durante el embarazo. Sabemos que las secuelas van a ser mayores cuanto más temprana sea la infección y que la transmisión del virus va a ser mayor al final del embarazo. Van a haber dos tipos de pacientes. Aquellos que van a nacer con una clínica sintomática, es decir, van a tener patología concomitante, van a tener hepatosplenomegalia, van a tener afectaciones a nivel ocular, pero mirar, el 90% van a ser asintomáticos, ¿vale? ¿Y qué tipo de hipoacusia va a producir el citomegalovirus? Pues veis que puede producirnos una hipoacusia unilateral. ¿Y qué problema tiene el citomegalovirus? Pues que esa hipoacusia puede empezar siendo unilateral, pero con el tiempo se puede hacer bilateral. Es una hipoacusia que puede ir desde el grado leve al grado profundo, que puede ser progresiva, de hecho, habitualmente es progresiva y que puede aparecer de forma tardía. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues empezamos a estudiar esto y actualmente estamos intentando localizar la mayor cantidad de niños que nacen en nuestro hospital con una infección por citomegalovirus. Mirad, aquí os he querido poner, en los 3 últimos años en nuestro hospital han nacido casi 15.000 niños. Esos 15.000 niños se les hace un screening auditivo con autoemisiones y si tienen factores de riesgo hacemos potenciales automáticos. Este screening auditivo ha estado alterado en 1.600 niños, de los cuales pasan a una segunda fase. Y cuando la segunda fase del screening auditivo está alterado, hacemos un screening del citomegalovirus, que se puede hacer en saliva, en orina o en plasma. Nuestra intención en los próximos años es que el screening del citomegalovirus se acerque todo lo que podamos a la primera fase del screening auditivo. Y estos son los casos. De los 233 casos que no han pasado la segunda fase del screening auditivo, hemos detectado 11 casos de citomegalovirus. Y de ellos, si lo veis, tenemos 6 casos asintomáticos, uno que fue sintomático y solo tenía pérdida auditiva y 3 casos sintomáticos, de los cuales veis los candidatos a implante coclear. Por lo tanto, causas. Consideramos y creemos que hay que implementar, nos cueste lo que nos cueste, el cribado del citomegalovirus en los programas de screening auditivo universal. ¿Por qué? Pues porque va a tener una implicación en el diagnóstico etiológico, en el tratamiento, y estos niños habitualmente los controlamos hasta los 8 años. Seguimos. Si es mucha información me decís, para. Otro problema que tenemos es la meningitis. La meningitis es una de las secuelas más devastadoras de la meningitis, la hipoacusia neurosensorial es una de las secuelas más devastadoras de la meningitis bacteriana. Sabemos que hasta un 35% de los niños que ingresan por una meningitis bacteriana nos pueden hacer una pérdida auditiva y el dato clave es que la osificación puede ser muy precoz o puede prolongarse hasta los 12 meses. Hay muchas bacterias implicadas, pero el más agresivo de ellos es el neumococo. ¿Por qué? Pues porque nos genera una osificación coclear hasta en el 30% de los casos. Por lo tanto, es una urgencia para un equipo de otología. Han aparecido distintas campañas de vacunación, pero aún así seguimos teniendo casos de meningitis. Y actualmente tenemos métodos eficaces para detectar precozmente esta hipoacusia en los niños ingresados en nuestro hospital por meningitis y tenemos métodos de imagen para detectar esas complicaciones. ¿Cómo ocurre esto? Pues
hay un conducto, aquí siempre hablamos de conductos que comunican el líquido cefalorraquídeo con el caracol, y ese acueducto se llama el acueducto coclear. A través del acueducto coclear nos pasan las bacterias, nos genera una inflamación, la inflamación se acompaña de una fibrosis o cicatrización y eso de una osificación. Y esa afectación puede afectar tanto al caracol como al nervio auditivo. Hay una estructura que es el conducto semicircular horizontal, que es la que más frecuentemente y con más precocidad se va a afectar. Entonces, hace ya 5 o 6 años, pues tuvimos un caso en nuestro hospital de un adjunto de nuestro servicio que su nieta ingresó por una meningitis y ingresó oyendo y al cabo de unos días ya no oía. Entonces, todo eso la verdad es que lo operamos, llegamos de milagro, pero nos generó una intranquilidad que nos hizo hablar con los pediatras y generar un protocolo en nuestro hospital para todos los niños con meningitis bacteriana. Entonces, actualmente todos los pacientes ingresados con meningitis bacteriana en nuestro hospital se someten a un protocolo diagnóstico. Mirad, en la imagen tipo A podemos ver en el lado derecho, veis un caracol normal y veis aquí la inflamación que se está produciendo, que está desestructurando. Al desestructurar y producir una fibrosis en los líquidos del oído interno, esto limita para el futuro inmediato la colocación de un implante coclear y por tanto tenemos que correr. Mirad aquí el caracol en la imagen B, un caracol derecho perfectamente configurado, y ¿qué nos está pasando en el caracol izquierdo? Estamos perdiendo el líquido, estamos perdiendo la perilinfa del líquido y eso está generando una fibrosis. O entramos rápido o no vamos a poder entrar, ¿vale? En la imagen D veis el conducto semicircular horizontal, que os he dicho que era el primero en osificarse, cómo se está osificando, ¿vale? Y en la imagen inferior, pues un caso de unos electrodos colocados tras una implantación coclear bilateral. Estos son los 8 casos que hemos detectado desde que tenemos el protocolo y veis, tenemos casos unilaterales que van a tener que llevar un seguimiento durante por lo menos hasta los 8 o 10 años para intentar evitar que esto nos ocurra en el oído contralateral. Por lo tanto, las conclusiones es que la valoración auditiva en los niños que han sobrevivido a una meningitis bacteriana debe ser una prioridad. Siempre que vemos signos de osificación, implantamos coclear precoz para que estos niños, como os he dicho, nuestro objetivo es que tengan un desarrollo igual que un niño normal. ¿Qué tratamientos utilizamos en las hipoacusias unilaterales? Pues como os he dicho, nos llegan niños con hipoacusias unilaterales detectadas precozmente, en las cuales, hablando con los padres y teniendo una información, podemos indicar un implante coclear. Nos llegan niños que se han quedado sordos por diferentes causas, traumatismos en los cuales, teniendo información y sabiendo que la pérdida auditiva es precoz, podemos indicar un implante coclear, pero nos llegan niños en los que no sabemos desde cuándo están sordos o tienen una contraindicación para colocarles un implante coclear, en las cuales hay que pensar en otro tipo de tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos actuales para la sordera unilateral? Pues como ha dicho el doctor Morán, una de las cosas que podemos hacer es colocar un sistema Cross. Para los que no lo sepáis, tenemos un oído derecho, lo veis ahí pintado en rojo, que está acofótico, y tenemos un oído izquierdo en el cual el paciente oye la normalidad. Para evitar todo lo que hemos hablado antes, el efecto sombra de la cabeza y las capacidades, pues nosotros podemos hacer que cuando la señal llegue al oído derecho, a través de un transmisor por radiofrecuencia, mande la señal al oído izquierdo, de tal forma que no estamos restaurando la audición del oído derecho, pero en un ambiente de ruido a los pacientes les puede ayudar. De hecho, hay pacientes que utilizan un sistema Cross y están encantados. Esa sería un poco la primera opción, colocar un sistema Cross, que puede ser Cross o puede ser bicross si a su vez en este oído hay una pérdida auditiva, es decir, puede transmitir la señal al oído izquierdo y a su vez que recibe la señal puede amplificar la señal en el oído que está más sano de los dos, ¿vale? Prótesis auditiva.
El segundo tipo de tratamiento es a través de los implantes de vía ósea. ¿Qué hace un implante de vía ósea? Pues yo tengo aquí un oído cofótico y aquí tengo un oído normal. Por lo tanto, se produce, como hemos dicho, un efecto sombra y una dificultad en el entendimiento, sobre todo en situaciones de ruido, en los niños en situaciones de ambiente escolar. Entonces, podemos colocar un implante de vía ósea que me mande a través del cráneo la señal al oído contralateral. Con esto no estamos hablando de binauralidad, estamos hablando de mejorar la sensación auditiva del paciente. ¿Cómo hacemos esto? Pues con un implante de vía ósea que puede ser percutáneo, como este que veis aquí, que es un tornillo que atraviesa el cráneo, o puede ser transcutáneo, que es un implante que va debajo de la piel. Como veis, este paciente lleva un implante transcutáneo que no lo veis y se lo adapta directamente a través de un imán. O podemos colocar un implante coclear. La Sociedad Otorrino hizo un artículo hace un año sobre hicimos una guía clínica sobre las indicaciones de los implantes cocleares y vimos que cuando tenemos un paciente con una hipoacusia neurosensorial profunda y una audición normal en el oído contralateral, consideramos de una indicación especial, ¿vale? Pero actualmente la sordera unilateral de reciente evolución, como ahora veremos, está indicada la colocación de un implante coclear. ¿Cuándo colocamos un implante coclear en el adulto? Pues cuando tenemos en el oído donde vamos a poner el implante una hipoacusia neurosensorial severo profunda con una comprensión mala y generalmente, si ha sido por una sordera súbita, se acompaña de un acúfeno incapacitante, ¿vale? Que ha recibido tratamiento y que no ha tenido ninguna mejoría. Y en el oído contralateral una audición normal o una pérdida leve. ¿Qué se ha visto? Pues que cuando hemos colocado un implante coclear en una sordera reciente, que puede ser postraumática, en los adultos habitualmente estamos hablando de sorderas súbitas, que son cuadros de pérdida auditiva en menos de 72 horas, de 30 o más decibelios, y son pacientes que llegan a nuestro hospital diciendo algo me ha pasado, pero de repente no oigo por el oído. Hacemos una exploración, está todo normal, pero ese oído ha finalizado, o sea, no funciona. Ha hecho una cofosis, una sordera súbita. Pues se ha visto que cuando colocamos un implante tenemos unos beneficios en la restauración del input auditivo y mejora tanto la clínica de la percepción y la tolerancia del acúfeno. Verdaderamente nuestra experiencia con los adultos sordos profundos unilaterales con una evolución reciente es buena o muy buena. Yo diría que el 99% utilizan el implante todo el día. Y estamos hablando de profesores, de profesionales, de todo tipo de pacientes. ¿Y qué pasa con los niños? Pues con los niños algo similar. Tenemos una pérdida severo profunda con una duración inferior a 12 años y en el oído contralateral una audición normal. Esto de la duración inferior a 12 años es complejo, ¿vale? Nosotros no somos no abrimos tanto la mano porque consideramos que un niño que lleva 12 años sin oír por un oído, la rehabilitación va a ser muy dura y probablemente los resultados que consigamos no van a ser óptimos. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones? ¿Cuándo no podemos operar un niño con un implante coclear en una sordera unilateral? Pues cuando tengamos una osificación, imaginaros una meningitis muy pasada o una malformación, como os he dicho, que no nos permite colocar un implante con los beneficios adecuados. O cuando tengamos signos de hipoacusia retrococlear, como por ejemplo malformaciones del nervio auditivo. O aquí es cuando verdaderamente yo con los padres hablamos beneficios, riesgos y qué pasa, y si lo opero ahora, y si me espero 4 años, y si, pero el tiempo va pasando. Y entonces es cuando verdaderamente pues uno a veces, ¿y usted qué haría con su hijo? Pues yo probablemente a mi hijo con una pérdida reciente lo operaría, ¿vale? Esa es mi actitud. Yo intento hacer con mis pacientes lo mismo que haría con mis hijos. Como os he dicho, es una indicación que está actualmente ahora actualmente tenemos más de 4 niños. Uno fue un paciente traumático que se cayó por unas escaleras, perdió la audición. El traumatismo también te genera un problema de fibrosis o de osificación. La operamos y es una chica joven que actualmente va al instituto y está estupenda. Y el resto han sido 2 citomegalovirus, ¿vale? 2 citomegalovirus congénitos, uno bilateral y otro unilateral,
que cuando tenemos un citomegalovirus positivo que nos ha afectado un oído, el otro oído, el contralateral, lo consideramos un oído frágil. ¿Qué significa un oído frágil? Pues que potencialmente puede llegar a perder la audición en el oído contralateral, y esa sería una indicación de más que nos hace ir a favor de la implantación coclear. Y un paciente desconocido. ¿Y por qué operaste a un paciente desconocido? Pues porque la madre nos decía, es que mi hijo hasta hace un mes estaba bien, y le hicimos todo tipo de pruebas, lo vimos todo bien, y decía, pero es que, total, que al final lo operamos y verdaderamente nos ha demostrado que la madre estaba diciendo la verdad, porque cuando el tiempo de deprivación auditiva es muy corto, el paciente se adapta enseguida a la implantación coclear, ¿vale? Es como que su cerebro está esperando lo que acaba de perder y enseguida se enganchan a la implantación coclear. Por lo tanto, ¿qué conclusiones podemos establecer? Pues que la hipoacusia unilateral puede pasar desapercibida y los programas de screening universal van a ser esenciales para el diagnóstico temprano. Que la mayoría de los niños que tienen una sordera unilateral, muchos de ellos van a tener una hipoplasia del nervio coclear. Que el screening de la infección por citomegalovirus debería ser sistemática. Que aquellos casos de hipoacusia neurosensorial secundarios a infección por citomegalovirus, donde existe riesgo de hipoacusia contralateral, lo que os he dicho del implante del oído frágil, el implante debe ser considerado. Que hay otros sistemas de ayuda auditiva, está el sistema CROSS, están los implantes de conducción vía ósea, y que son opciones terapéuticas, y cuando hemos colocado implantes de vía ósea en sorderas de larga evolución, el niño en el ambiente escolar lo lleva, porque ve que verdaderamente tiene una mejoría, a pesar de no restaurarle la audición del oído cofótico, pero en ambientes de ruido y en un ambiente escolar, el niño le saca beneficio, y los niños no son tontos, si se lo ponen es porque verdaderamente está funcionando. Entonces, ¿con esto qué os quiero decir? Pues que los conocimientos que actualmente tenemos acerca de la binauralidad, la posibilidad de poder detectar precozmente estas pérdidas unilaterales y las distintas posibilidades de tratamiento de que disponemos, pues hace que actualmente podemos hablar con los padres, darles una información y poner nuestra posibilidad de actuación. Y ahora os voy a poner un vídeo porque es importante la binauralidad. Vais a ver un niño que está en un ambiente de ruido, que le están hablando desde 2 focos emisores a la vez, que está con todo el follón de una policlínica de otorrino y mirar cómo está contestando. ¡Qué chulo! A ver, el otro lado. ¡Qué chulo! ¿Te gusta? Sí, Claro. ¿Por qué te gusta tanto escuchar? ¿Por qué? porque me han operado, Sí, pero ¿por qué te gusta escuchar? para que oiga. Bueno. ¿Y qué oyes con los implantes? Las motos, los coches, las bicicletas, la sirena, ¿Y con cuál de tus implantes escuchas mejor? por los dos. Claro. ¿Ah, sí? Los dos. Sí, Ahora por los dos. Ah, Y, muy bien. y cuando, mira, y para oír a mamá también te gustarán los Sí. implantes y al profesor Y a para papá. cantar, le encanta cantar en inglés. ¿Ah, sí? ¿y sabes qué? ¿Sabes inglés? De mayor también voy a ser ambulanciero y voy a conducir una ambulancia, y también ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a querer ser de mayor un corredor de coches de carreras rojos. Muy bien. ¿Vale? Fijaros cómo estaba la madre, que es quien tiene cogida al niño. Fijaros cómo mi compañera Laura Caballé estaba en el lado izquierdo del niño, un ambiente de ruido detrás, y el niño con la binauralidad es capaz de oír y de entender perfectamente. Gracias.